Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien, que nuestro buen Dios les fortalezca y les ayude en cada una de sus necesidades. Hace unas semanas en uno de mis devocionales estaba leyendo precisamente Ezequiel capítulo 22 y leí este pasaje en una versión diferente a la 1960, la Reina Valera 1960, y llamó mi atención especialmente uno de los versículos que pienso que la mayoría de nosotros lo conocemos o lo hemos escuchado, y llamó mucho mi atención este pasaje, y quisiera yo que estudiáramos un poquito acerca de este versículo que hemos escuchado o que quizás hemos leído o tal vez hasta lo sabemos de memoria. Y yo quisiera antes leerles este pasaje, pero en la versión 60. Dice la palabra del Señor de esta manera, Ezequiel 22, 30 al 31, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Por eso la predicación de este día le he titulado Lo que Dios buscó y no halló. El contexto de esta historia es que Dios está a punto de traer juicio al reino de Judá y específicamente a la ciudad de Jerusalén, que era la capital del reino. Este juicio era causa de los diferentes pecados que estaban cometiendo y que además ellos no querían arrepentirse. Esto incluía los diferentes grupos de la sociedad, las personas que formaban o integraban el reino. ¿Cuáles eran los pecados que ellos estaban cometiendo? Bueno, a través de la historia bíblica nosotros nos percatamos de que uno de los pecados que ellos cometían era la idolatría y la irreligiosidad. La ciudad de Jerusalén estaba llena de gente que rendía culto a ídolos y hacía cosas obscenas. Había un desprecio hacia los santuarios del Señor. No respetaban o no guardaban el sábado que era dedicado al Señor o que debería de ser dedicado al Señor. Además había mucha violencia y derramamiento de sangre, muchos homicidios. Cada jefe de Israel solo pensaba en matar. La inmoralidad y el incesto eran comunes. Los hombres cometían perversidades. Había entre ellos hombres que se acostaban con la esposa de su padre. Está hablando la palabra del Señor acerca de la madrastra. Y tenían relaciones sexuales con mujeres durante su periodo menstrual. Dentro de sus murallas, dice la Biblia, que vivían hombres que cometían adulterio con la mujer de su vecino, que deshonraban a sus nueras o violaban a sus propias hermanas. Además eran inhumanos. A los padres y a las madres se les trataba con desprecio. Los extranjeros estaban obligados a pagar por protección. Los huérfanos y las viudas que vivían en medio de Jerusalén eran objeto de abusos y maltratos. Hay quienes acusaban falsamente a otros y los enviaban a la muerte. Por todas partes había asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas. Si algo parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero Dios es bueno y no quería destruirlos, así que buscó y no halló. ¿Qué buscó Dios en la ciudad de Jerusalén? Bueno, en primer lugar, Dios buscó a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia. Ezequiel 22:30, parte A, dice la escritura, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país, dice la Nueva Traducción Viviente. Tengo que reconocer que normalmente yo asociaba la muralla como quien se pusiera en la brecha, solamente lo asociaba con la oración. Cuando yo leí este pasaje en esta versión, esto cambió la perspectiva de lo que yo pensaba. En realidad yo pensaba, pues nosotros tenemos que orar, tenemos que ponernos en la brecha entre Dios y los hombres para que pues el Señor no destruya o no destruyera a la ciudad. Pero me llamó la atención esto. Dios buscó a alguien que empezara a vivir en justicia, o sea, levantar un vallado de justicia entre Dios y los hombres. Según el diccionario bíblico dice que la justicia tiene dos aspectos. El primero es el parámetro en función del cual se determinan penas por quebrantar las obligaciones correspondientes a la sociedad. En segundo es la medida por la cual se aplican las ventajas de la vida social, incluyendo bienes materiales, derechos de participación, oportunidades y libertades.
La justicia es el parámetro tanto para el castigo como para los beneficios, aunque cada cultura determina la base sobre la cual se deben distribuir con justicia los beneficios. La Biblia asume que los beneficios se distribuyen conforme a las necesidades. Así que nosotros vemos que la justicia está muy cerca del amor y de la gracia. ¿Por qué digo esto? Bueno, Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18 dice la palabra del Señor de esta manera. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. La justicia presupone que la intención de Dios es que las personas vivan en comunidad. Cuando empobrecían o se debilitaban en comparación al resto de la comunidad, tenían los demás que fortalecerlos a fin de poder continuar o siendo miembros eficientes del grupo. Debían de vivir con ellos y junto a ellos. Mira, Levítico capítulo 25, versículos 35 al 36 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Por eso la justicia bíblica restaura a las personas a la comunidad. Ayudar a los necesitados significa volver a colocarlos de pie, darles un hogar, guiarlos a la prosperidad, restauración y el fin de la opresión. Por eso dice el Señor, busqué a alguien que empezara a levantar vallado de justicia, pero no hallé a nadie. No había alguien que empezara a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Que empezara a hacer cambios en su vida para honrar a Dios y para el bien de los demás. Todo el pueblo estaba sumido en sus pecados, en sus maldades. Mira, dice el texto que esta muralla de justicia es la que resguarda al país, la que protege para que no reciba daño o llegue hasta a algo que lo produce. Y cuando hablo de esto, el país que vive en justicia de acuerdo a los parámetros de Dios se va a conservar. No se destruye a sí mismo, ni recibe el juicio de Dios por causa de sus maldades. ¿Te imaginas vivir en una ciudad donde se practica la justicia de acuerdo a los parámetros de Dios? Dios esperaba justicia en su pueblo, pero solo encontró escoria en las ciudades de Jerusalén. Suciedad y su juicio consistía en que los iba a fundir en el crisol como se funden los metales. Y el crisol era la ciudad de Jerusalén. Él los iba a pasar por fuego. Y lo iba a hacer a través del imperio de Babilonia. Entonces el pueblo de Judá tenía que aprender que los juicios de Dios son verdaderos y sus mandamientos son buenos. Pero Dios no solo buscó a alguien que reconstruyera un vallado de justicia. Dice la historia bíblica que Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla. Ezequiel 22:30, parte B, dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Dice la nueva versión, la traducción viviente. El ponerse en la brecha es una figura de alguien que intercede a favor, como lo hizo Moisés cuando los israelitas construyeron el becerro de oro y Dios estaba dispuesto a consumirlos, pero él se puso en la brecha y le rogó al Señor, Jehová, que no lo hiciera, según la historia en Éxodo capítulo 32. Salmo 106, versículo 23 dice de esta manera, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés o escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Los que debían de ayudar al pueblo a volverse a Dios, ellos mismos eran presas de sus malas acciones. Los profetas, los sacerdotes y los gobernadores. Nadie de ellos andaba con el Señor. Todos andaban de acuerdo a sus malos caminos. Esto es preocupante cuando se pierde la sensibilidad ante las cosas que están sucediendo y son malas. Y uno se acostumbra a vivir así y esto lo hace uno parte de la vida. Cuando nosotros, me pongo a pensar, cuando nosotros escuchamos constantemente las noticias sobre los asesinatos, las violaciones, los secuestros y cosas por el estilo, y no nos inmutamos, esto preocupa. Y el no hacer nada preocupa más.
Por eso dice la palabra de Dios que Él buscó que alguien se pusiera en la brecha y no halló nadie. Dice Ezequiel 22:30, parte C, pero no encontré a nadie. Dios no encontró a nadie que se interpusiera entre Él y aquellas personas que estaban cometiendo este tipo de pecados. A través de la historia yo descubro cuál es la raíz, bueno, es mi apreciación, cuál es la raíz de todos los males. Ezequiel 22, versículo 12, parte C, dice, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. El olvidarse de Dios y de sus mandamientos, esta fue la raíz de todos sus pecados. Y lo sigue siendo hoy en día para muchos que viven la vida a su manera. Ezequiel 22:12 C dice la Nueva Traducción Viviente de esta manera, ni siquiera piensan en mí, ni en mis mandamientos, dice el Señor soberano. ¿Por qué empezó a vivir de esta manera el reino de Judá? Porque ellos se olvidaron de los mandamientos del Señor, no pensaron en el Señor, empezaron a vivir su vida a su manera. Y esto los llevó a destruirse, no solamente como país, sino a que Dios trajera su juicio sobre ellos. Cuando las personas sacan a Dios de su vida, cuando las personas no quieren nada con Dios y empiezan a vivir su vida a su manera, esto les va a traer graves consecuencias. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué se debe de hacer? Bueno, Isaías capítulo 1, versículos 16 al 17, dice la palabra del Señor de esta manera. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Lo que aprendemos de este pasaje de Isaías, en primer lugar, ¿qué es lo que se debe de hacer? Es lavarse y limpiarse. Esto no habla de una autocorrección mediante un esfuerzo meramente humano o voluntad propia. Más bien esto nos lleva o nos debe de conducir que nosotros necesitamos de la gracia de nuestro Dios. Y Él, por pura gracia, Él nos va a limpiar de todo pecado, de toda maldad que nosotros hayamos cometido. Pero nosotros necesitamos ir a Él. Dice Isaías capítulo 1, versículos 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto requiere prontitud. Por eso el Señor dice, venid luego. O sea, si tú ya te diste cuenta que muchas de las cosas que tú estás haciendo, o algunas de las cosas que tú estás haciendo van en contra de la voluntad de Dios, tú necesitas venir a Dios para que Él te perdone, Él te limpie, Él te lave. Y entonces tú vivas una vida de acuerdo a la voluntad de Él. En segundo lugar, veo en este pasaje de Isaías que debían de quitar la iniquidad, dice, de sus obras delante de los ojos del Señor. En otras palabras, debían demostrar contrición por las faltas cometidas. Reconocer que esto produciera tristeza, decir sí estoy mal, lo que he hecho, algunas cosas de las que he hecho son injustas, están mal, y entonces esto debe de traer aborrecimiento hacia esas cosas que tú estás haciendo y que están mal. Tercer lugar, dice, debes de dejar de hacer lo malo. Yo dejo de hacer lo malo, pero debo de aprender a hacer también que el bien. Es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros debemos de buscar el juicio, la rectitud a través de nuestras buenas acciones. Para esto, yo pensaba, para esto nosotros necesitamos de la ayuda de alguien que llevó una vida recta y no faltó en nada a la palabra de Dios. Y a través de la Biblia nosotros descubrimos que el único que ha llevado una vida así es nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Así que nosotros podemos refugiarnos en Cristo Jesús, ir a Cristo Jesús y pedirle perdón por nuestras faltas, convertirnos a Él y que Él nos ayude a vivir una vida de justicia delante del Señor. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando tú haces esto, se cumple lo que dice la palabra del Señor. Cuando tú vienes, te arrepientes y te conviertes a Cristo Jesús con todo tu corazón, vienen esos tiempos de refrigerio, vienen esos tiempos de paz, vienen esos tiempos tranquilos.
Pero sabes, Pablo nos enseña otra cosa. Aunque tú ya eres cristiano, te insta el apóstol Pablo como creyente a continuar ofreciendo a Dios los miembros de tu cuerpo como instrumentos de justicia. Dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El apóstol Pedro dice, basta ya haber vivido el tiempo de una manera desenfrenada. Ahora volvámonos a Dios. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nos volvemos a Cristo Jesús, Dios nos perdona, cambia la perspectiva de la vida, y ahora como cristianos, dice Pablo, debes de presentar tus miembros, ¿verdad? Debes de presentar tus miembros como instrumentos de justicia. Ahora que tus manos, tus ojos, tu boca, tus pensamientos, tus pies, todo vaya para hacer justicia a los demás, para ayudar a los demás en sus necesidades. De esta manera tú honras a Dios y tú beneficias a la comunidad, beneficias a la sociedad, beneficias a los que están a tu alrededor. Quiero decirte que Dios buscó que alguien hiciera vallado de justicia y se pusiera en la brecha por su pueblo, pero no halló a nadie. Pero tú y yo sí podemos ser alguien que el Señor no encontró en su pueblo. Tú y yo podemos nosotros empezar a ser vallado de justicia. Para esto, si tú no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a que lo hagas en este momento. Pídele perdón por las injusticias que has hecho y confía en el sacrificio de Jesús para el perdón de tus pecados. Pídele que Él te perdone, y si tú lo haces, Él también te perdonará. Si tú ya eres cristiano, presenta tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que tus manos, que tu boca, tus pies, tus ojos sean para hacer el bien a los demás. Que tus bienes o tus posesiones sean para servir a los demás. Ora por tus vecinos. Quizás algunos de ellos no son cristianos. Quizás su vida no es tan ordenada. Ora por tus compañeros de trabajo, de la escuela, por tu colonia, por tu municipio, por tu estado, por tu país, por todo el mundo entero. Ponte en la brecha. No dejes de hacerlo. El Señor nuestro Dios espera que lo hagas. Buscó el Señor y no halló. Buscó a alguien que levantara vallado de justicia. Buscó a alguien que se pusiera en la brecha y no lo halló. Creo que nosotros tenemos una oportunidad para ayudar a nuestra comunidad, para ayudar a nuestra sociedad. En primer lugar, levantando ese vallado de justicia. En segundo lugar, poniéndonos en la brecha y orando por cada uno de ellos. Dejemos de hacer las cosas injustas, practiquemos la justicia, honremos a Dios, vivamos siempre en el Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias, porque a través de este pasaje me haces recordar la importancia de levantar un vallado de justicia. Señor, cuando yo levanto un vallado de justicia, te honro a ti y beneficio a los que están a mi alrededor. Señor, perdónanos, porque quizás algunos hemos caído en estas injusticias, como las que describe este pasaje del reino de Judá, Señor. Lo que practicaban, lo que hacían, las maldades que ellos estaban cometiendo. Mas sin en cambio nos das la oportunidad el día de hoy de poder arrepentirnos, de venir a ti y ponernos a cuentas. Señor, gracias, porque sé que si yo confieso mis pecados a ti, tú me perdonas y me limpias de esa maldad. Pero también, Señor, me instas a que yo presente mis miembros a ti, Señor, como instrumentos de justicia. Ayúdanos a todos los que están escuchando este mensaje, los que están viendo este video. Ayúdales, bendíceles, perdónales y permite que en esta semana ellos puedan empezar a hacer actos de justicia, actos que te glorifiquen, actos que te honren y que benefician a los que están a nuestro alrededor. Gracias te doy por tu palabra. Ayúdanos y guárdanos en el hueco de tu mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.